Para realizar la balloting, el primer paso fue deshuesar el pollo. El segundo paso, para que vayan haciendo después la siguiente preparación, es colocar la pieza completa ya deshuesada en salmuera al 10%. Es decir, por cada litro de agua van a colocar 100 gramos de sal. Entonces vamos a disolver aquí la sal. Colocamos toda la pieza completa sumergida al menos por 1 hora. Si la dejan por 3 horas, muchísimo mejor. ¿Cuál es la función de colocarlo en la salmuera? Que se ponga mucho más tierno el pollo y que quede jugoso a la hora de la preparación. En esta agua también pudieran colocar especias, laurel, tomillo, cualquiera que sea, pero simplemente con la salmuera ya es suficiente. Luego lo van a retirar, quitan todo el exceso de líquido sin enjuagar y proceden al relleno de la preparación, que en este caso va a ser una balloting de pollo. Ahora vamos a elaborar una farsa. ¿Qué significa una farsa? Es hacer un componente de ingredientes uniéndolo con algún tipo de espesante y que de alguna manera aglutine para hacer un relleno, bien sea de un pollo, de algún tipo de ring o alguna preparación que requiera un relleno. Pueden hacerla partiendo de algún tipo de elemento saborizante como son un chorizo o una tocineta. En este caso yo voy a utilizar tocineta. Sello con la primera materia grasa, que es aceite. Sello un poquito, no necesariamente tienen que dorar. Recuerden que esto va a ser parte de un relleno y definitivamente necesito que esté un poquito tierno, ¿ok? Luego incorporan, en este caso, cebolla, acitrono un poco, y cuando ya vean que está algo traslúcido sin haberse llegado a quemar, colocamos ajo. Esto va a servir como una base aromática 100% y por supuesto le va a inferir sabor al relleno o a la farsa. Fíjense que no lo voy a cocinar tanto porque simplemente necesito que esto sea parte del relleno y que quede suave. Vamos a incorporar especias. Primeramente pimienta, paprika, alguna especia provenzal y un toquecito de tomillo. Cuando ya se hayan integrado todos los sabores, vamos a desglasar con un poquito de vino blanco en este caso. Dejo que evapore el alcohol. Dejamos que evapore el alcohol y se haga una pequeña reducción con esto. Y ya tenemos esta base aromática que se va a fusionar con dos elementos súper importantes que vienen a continuación. Ahora vamos a hacer lo que sería el aglutinante, que sirve de hecho para explicarles sobre uno de los métodos para espesar, amalgamar y juntar o unir algún tipo de preparación, y en este caso lo vamos a usar para la farsa. Esto se trata de una mezcla entre leche, pan y huevo, y al unir esta mezcla, suavizar el pan y quede suficientemente húmedo, vamos a lograr conseguir una panade, que es un método que se utiliza para espesar algún tipo de relleno. Entonces van a hacer esto con el pan, incorporan el huevo, y esta mezcla
unida con la base aromática que ya hicimos aquí, que es este sellado, y parte del pollo. A la hora de hacer el deshuesado, todo lo que quedó en la carcasa yo lo estoy utilizando, y fíjense que así aprovechan toda la pieza del pollo. Unimos con el sofrito o el sellado. Y al mezclar todos estos ingredientes ya estamos haciendo lo que sería la farsa que va dentro de la balotín, es decir, del pollo deshuesado, que vamos luego a llevar a cocción. Llegó la hora de hacer la balotín. En principio, sacarlo de la salmuera, quitarle el exceso de líquido, puede ser con un toallín, y luego colocar el relleno o la farsa, tratando de aplanar lo más que puedan. Recuerden, esto tiene un espesante o un aglutinante, como lo es una panade que hicimos con leche, pan y huevo. Ahora simplemente es unir las dos partes del pollo, las que están abiertas. Esto se deja precisamente para que el pollo tenga la mejor forma posible, ¿ok? A la hora de hacer el enrollado. Esto lo uno, al igual que se deja esta parte del pollo para que no se salga el relleno, ¿ok? ¿Y cómo nos vamos a ayudar haciendo este bridado? Simplemente haciendo nudos hasta la parte baja. Después de terminar de bridar, para que mantenga su forma y se mantenga firme, lo llevamos a horno. En principio tapado 15 a 20 minutos y luego destapado para que dore. Ok, aquí simplemente colocamos papel aluminio para que se cueza con sus propios jugos inicialmente. Temperatura 180 grados, aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y luego destapamos para dorar. Ahora, después de sacar del horno y esté dorado, lo recomendable, como toda proteína que se hornea, es dejarlo en reposo. Sin embargo, vamos a quitar el bridado, que es este hilo, que se utiliza simplemente para que no pierda la forma la preparación. Solo corto en un solo sentido, o sea, en un punto, para poder alar el pabilo o el hilo o lo que vayan a utilizar para bridar, ¿ok? Ahora vamos con dos preparaciones con diferentes técnicas de cocción y además de eso con diferentes sabores. Vamos a trabajar con unas alitas barbecue y vamos a hacer unos churrasquitos de muslo deshuesado. Para los churrascos solamente vamos a utilizar un aceite aromatizado con algún tipo de hierba, con sal y pimienta, muy básico. Qué de bueno tienen hacer los churrasquitos de muslo, que en este caso yo los corté bastante pequeños, que como contienen suficiente grasa y suficiente colágeno, tienen una gran ventaja a la hora de ser sellados. Así que bueno, primera preparación, un aceite aromático que va a llevar sal, pimienta, y aquí ustedes pueden jugar con las especias, ¿ok? Yo le voy a colocar unas especias provenzales. Toquecito más de aceite. Y aquí esto es súper sencillo. Y aquí simplemente mezclan la preparación, incorporan remueven bien, que cubran todos los churrasquitos. Y el método de cocción que vamos a aplicar va a ser el sellado. ¿Pueden dorar? Sí, se puede dorar. Sartén caliente, siempre que vayan a aplicar un método de cocción con calor, en este caso sellado, tienen que recordar, primero la superficie que voy a utilizar debe ser exactamente según la cantidad que voy a sellar, porque si colocan mucho o mucha cantidad de churrasco, en este caso, o de pollo o cualquier tipo de pieza de proteína que vayan a utilizar, ¿qué va a pasar? Que literalmente les va a soltar mucho líquido y no van a poder producir ese sellado que nosotros estamos buscando
con la preparación y con el calor del sartén, con la cantidad de aceite necesaria. Ya el churrasco tiene aceite, tienen que tomar la decisión si colocan un poquito más a la hora de hacer el sellado, ¿ok? Sellado, método de cocción, poca materia grasa, bien caliente la sartén y que chisporrotee literalmente. Hacen una primera prueba. ¿Ok? Lo que les dije, solo utilicen o coloquen la cantidad de piezas de proteína que quepan en el sartén de manera de hacer un buen sellado o lo que se conoce en cocina profesional, un efecto de Maillard. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo con los propios azúcares de la proteína va a hacer que se genere un color dorado, que es el significado literalmente del efecto Maillard y del sellado. Estoy volteándole en este momento para que vean. Yo necesito, sin necesidad de remover mucho, que esto tome color, se haga una especie de reducción, o sea, la pieza ustedes van a ver que se encoge un poco y en ese momento y solo en ese momento voy a voltear, no antes, no se pongan a menearlo, a moverlo, no, no, no. Yo espero que haga su función de sellado, de dorado, y cuando ustedes vean que se encoge un poco la pieza, es cuando yo comienzo a voltear para lograr ese dorado que quiero, ¿ok? En este caso, como los churrasquitos son pequeños, ustedes lo que pueden hacer en un momento determinado para que sepan que la cocción está ya completa, es taparlos por unos segundos, porque si lo hacen por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Va a soltar mucho más líquido y se les van a sancochar literalmente, ¿ok? Así que bueno, estas piezas son pequeñas, simplemente utilicen, como les dije antes, una sartén caliente, poca materia grasa. La ventaja que tiene el muslo definitivamente es que este contiene bastante grasa, así que difícilmente se les va a secar. Pudieran taparlo por poco tiempo para que se cuezan bien y luego destapar para terminar la cocción. Fíjense que yo no los estoy moviendo, sino cuando ya pienso o siento que el sellado y que el ruido que me genera el sartén es indicativo de que se está haciendo un buen sellado con una temperatura alta y una sartén caliente. Yo le coloqué la tapa por unos 3 segundos simplemente para que se terminara la cocción y ya estamos listos con nuestros churrascos. Ahora vamos con las alitas en salsa barbecue. Esta es una de las formas de hacerlo, definitivamente sellando con todos los ingredientes o los aromáticos aquí, bien sean las especias, el vinagre, un toque de aceite y luego haciendo una pequeña salsa y lo van a hacer directamente en la sartén. ¿Ok? ¿Pueden hacerlo al horno? Sí. ¿Cuántos métodos de cocción estoy utilizando aquí? Al menos 2, porque primero voy a sellar y luego voy a incorporar parte de la salsa para que se siga cocinando y en este caso va a ser un efecto húmedo, ¿ok? Así que bueno, vamos con la preparación. Vamos a hacer una mezcla aquí con un toquecito de aceite. Vamos a colocar sal. Vamos a colocar pimienta. Y un toquecito de algunas especias, bien sea tomillo, orégano, el que ustedes tengan, ¿ok? Luego vamos a colocar las alitas. Aquí se me fue una patita, ¿ok? Pero bueno, no pasa nada. Simplemente son huesos pequeños. Y lo que les quiero demostrar es que a partir de una pequeña marinada o un pequeño adobo, ¿ok? Vamos a sellar. Para darle un toque de espesor y de dorado, sobre todo a la hora de hacer el sellado, tal como lo indican algunas recetas asiáticas, vamos a colocar un tanto de harina o puede ser incluso fécula de maíz. En este caso le vamos a colocar harina de trigo. Prendemos aquí. Como voy a sellar, de igual manera necesito que la sartén esté caliente y tener materia grasa lista. Esta es una de las tantas formas en las cuales se pueden hacer este tipo de preparación, sobre todo si tienen hueso, ¿ok? Colocamos las alitas y sellamos hasta dorar. Obviamente, como tienen harina de trigo,
el dorado va a ser mucho más intenso. Y esa es su función. Y también la harina de trigo, su función es, a la hora de agregar la salsa barbecue, esta especie. Cuando ya estén doradas, la sugerencia que les puedo dar en este momento, ya que tienen hueso, es taparlas un momento bajo la temperatura para que se vayan cocinando. Y luego vamos a hacer la mezcla, que es la mezcla característica de la salsa barbecue, que la vamos a incorporar allá. Hoy solo voy a utilizar 4 ingredientes básicos y algunas especias, ¿ok? Pudieran utilizar algún tipo de ahumado, humo líquido, si lo tienen y lo consiguen en sus países, por supuesto lo pueden utilizar. Incluso tocineta ahumada lo pueden utilizar, la grasa de esa tocineta, ¿ok? En este caso, ketchup, mostaza, salsa inglesa, azúcar. Las especias, regularmente yo coloco paprika, comino, curry, pimienta y sal. Luego mezclan. Aquí pueden hacer dos cosas: pasar la brocha por las alitas e ir sellando y volteando cada momento, o incorporar toda la mezcla o al menos la mitad de la mezcla, tapar, bajar la temperatura y ellas se van a ir cocinando, se van a ir dorando y van a ir caramelizando por el efecto del azúcar, ¿ok? Tapan. Y estamos listos para presentar. Recuerden, hay 2 métodos de cocción asociados a esto, ¿ok? Primero sello, tapo, dejo que se cocine con ese vapor, luego coloco la salsa, vuelvo a sellar y la tapo y bajo la temperatura. La siguiente preparación va a ser un Gordon Bleu, que es una receta que comienza por sacar de la pechuga completa una milanesa y luego hacer lo que les estoy explicando en este momento. Después de aplanar la pechuga, salpimentar un poco de ambos lados. Luego colocar el queso, el jamón. Enrollar siempre comenzando por la parte más delgada, ¿ok? O en este caso por donde tengan menos ancho. Y terminar por la parte más ancha. Particularmente cuando yo hago el empanado o el empanizado, que en este caso se llama a la inglesa, yo regularmente la última parte del empanizado lo hago con pan rallado, puede ser con algún tipo de sémola, con algún tipo de harina, con panko inclusive, que es un pan japonés. Y yo a esta mezcla le coloco regularmente especias para dar un poco de sabor. En algunos casos incluso le coloco parmesano, sal y pimienta. Aquí estoy utilizando un toquecito de comino, un toquecito de paprika y un toquecito de curry. Sal y pimienta. Simplemente mezclo y tengo lista la preparación. Siempre que vayan a hacer el empanizado, utilicen una mano para la parte seca y otra para la parte húmeda, es decir, para el huevo. ¿Cómo funciona este empanizado? Después de haber hecho el rollito, simplemente yo lo coloco primero por harina de trigo. Ok, después de haberlo pasado por harina de trigo, con una mano lo paso por el huevo. Luego lo coloco en el pan rallado o la mezcla que hayan hecho con las especias. Y hago el último empanizado. Y luego de que hayan hecho este segundo empanizado, una recomendación que les hago es que después de haber hecho toda la preparación, lo coloquen en refrigeración al menos 20 minutos para que mantenga su forma y para que a la hora de hacer la fritura no se separe. Otro truco que les quiero enseñar el día de hoy es envolverlo en Envoplas o papel film, de manera de que se le ajuste mucho más y no pierda la forma. Hacen esto
dan una vuelta y de esta manera lo llevan a refrigeración. Así no pierde la forma y cuando lo vayan a freír va a ser mucho más fácil hacerlo. Y en este caso, la temperatura del aceite es muy importante, ya que si se quema o ven un tono muy oscuro, significa que todavía la pieza adentro está cruda, pero ustedes al ver el color están pensando que ya está listo. Así que tiene que ser un dorado medio. Y aquí con nuestra presentación del día de hoy, con diferentes técnicas de cocción, diferentes técnicas de marinado y de preparación. Churrascos de pollo aderezados con un aceite aromático, sellados, alitas barbecue con doble cocción, primero sellado y luego con la colocación de la salsa, y el Cordon Bleu relleno de jamón y queso.